$700 al mes serían más que suficientes para alguien como tú, ¿no crees? La voz de Victoria Hamilton cortó el aire del restaurante de 5 estrellas como una cuchilla afilada envuelta en seda. Estaba sentado en la mesa principal de Le Bernardin, en Manhattan, observando a mi hija Emma apretar nerviosamente la mano de su novio. Al otro lado de la mesa, sus padres me analizaban como si fuera una pieza defectuosa que necesitaba ser reparada. La oferta de ayuda financiera acababa de salir de los labios perfectamente pintados de Victoria, mientras su marido Robert asentía con esa sonrisa condescendiente que yo ya conocía demasiado bien. Me llamo Michael Thompson. Tengo 56 años y, durante los últimos 25, he trabajado como vicepresidente ejecutivo de Atlantic Industries, una de las mayores empresas de ingeniería civil de la costa este. Pero ellos no sabían eso. Para los Hamilton, yo era solo un padre soltero de Queens que vivía en un modesto apartamento y conducía un Honda Civic del 2012. Un hombre sencillo que claramente necesitaba su generosidad para sobrevivir. Emma me había pedido específicamente que no exagerara en mi primer encuentro con la familia de su novio. Papá, ya sabes cómo son, provienen de una familia adinerada. Solo sé tú mismo, sin pretensiones. Ser yo mismo. Eso era exactamente lo que estaba haciendo. Es muy generoso de su parte, respondí con calma, cortando mi salmón sin prisa. Pero dígame, ¿cuánto gastaron en la fiesta de graduación de James? Victoria parpadeó, sorprendida por la pregunta. Bueno, fue una celebración especial. Alrededor de 40,000, pero... 40,000. Repetí el número como si estuviera saboreando un vino raro. Interesante. Robert se inclinó hacia adelante, con el pecho hinchado de orgullo paterno. James se graduó en Harvard, ya me entiendes. Algunas ocasiones merecen una inversión. Asentí lentamente, observando cómo Emma evitaba mi mirada. James parecía incómodo, jugando con la servilleta como si quisiera desaparecer debajo de la mesa. Harvard es realmente impresionante, coincidí. Debe ser reconfortante saber que la inversión valió la pena. Victoria sonrió, pensando que por fin estaba mostrando el debido respeto. Oh, sí. La educación lo es todo, ¿no crees? Por eso nos preocupamos por Emma. Una joven tan talentosa merece todas las oportunidades. La insinuación era clara, oportunidades que alguien como yo nunca podría ofrecer. Estoy completamente de acuerdo, dije, dando un sorbo al vino de $300 que Robert había insistido en pedir. Emma siempre ha tenido acceso a las mejores oportunidades. Bueno, ahora las tiene, corrigió Victoria con delicadeza. James puede abrirle muchas puertas. El silencio que siguió estaba cargado de significado. Emma estaba roja de vergüenza, James parecía querer esconderse y los Hamilton me miraban con esa mezcla de lástima y superioridad que había visto tantas veces antes. No tenía ni idea de que yo había diseñado 3 de los rascacielos que se veían desde la ventana del restaurante. No sabían que mi firma figuraba en los contratos de construcción de la mitad de los edificios comerciales de Manhattan. Y definitivamente no sabían que mi salario anual era mayor que el patrimonio neto de muchas familias consideradas ricas. Pero por ahora, yo era solo el padre sencillo de Queens que necesitaba su caridad. Por cierto, dijo Robert, sacando una tarjeta de visita del bolsillo, conozco a algunos contratistas que siempre necesitan personal para trabajos manuales. Si quieres, puedo hacer algunas llamadas. Trabajos manuales. Yo, que había supervisado la construcción de la nueva terminal del aeropuerto JFK. Qué amable, respondí, guardando la tarjeta sin mirarla. Siempre es bueno tener opciones. Victoria aplaudió suavemente, como si hubiera resuelto todos mis problemas. Perfecto. Nosotros nos encargaremos de todo. Emma, querida, puedes estar tranquila sabiendo que tu padre está en buenas manos. Fue en ese momento cuando tomé mi decisión. ¿Querían ver a un hombre sencillo? Iban a ver hasta dónde podía llegar la sencillez. Si te está gustando descubrir cómo la arrogancia puede volverse en contra de las personas más inesperadas, no olvides suscribirte al canal. Porque lo que no sabían era que yo había pasado décadas aprendiendo que el verdadero poder no proviene de lo que ostentas, sino de lo que eliges ocultar. Y estaba a punto de darles una lección sobre subestimar a las personas que nunca olvidarían. La conversación continuó durante el postre, y cada palabra de los Hamilton me revelaba exactamente el tipo de personas a las que me enfrentaba. Victoria Hamilton era una mujer de 62 años que había heredado la fortuna familiar a los 25 y había pasado las 4 décadas siguientes convirtiendo el dinero en estatus social.
Hablaba de sus obras de caridad, con el mismo tono que usaría para describir a una mascota especialmente bien entrenada. Apoyamos a 3 familias necesitadas a través de nuestra fundación, dijo, cortando delicadamente su crème brûlée. Es muy gratificante ver cómo pequeños gestos pueden cambiar vidas enteras. Robert, por su parte, era un hombre que había construido toda su identidad en torno a ser percibido como exitoso. Cada historia que contaba incluía cifras precisas, cada opinión que expresaba estaba cuidadosamente calibrada para impresionar. Nuestro asesor financiero acaba de recomendarnos una inversión de bajo riesgo que debería rendir al menos un 8% anual, anunció, como si estuviera compartiendo secretos de Estado. Claro, probablemente no tenga suficiente capital para este tipo de oportunidad, Michael, pero hay otras opciones. Otras opciones. Como si fuera un caso perdido que necesitara orientación básica sobre finanzas. Emma permanecía en silencio, con la mirada fija en el plato. James intentaba cambiar de tema de vez en cuando, pero sus padres siempre redirigían la conversación hacia mi supuesta precaria situación financiera. La verdad es, dijo Victoria, inclinándose ligeramente hacia adelante con esa expresión de preocupación maternal forzada, que estamos genuinamente preocupados por Emma. No es saludable que una joven se preocupe por el bienestar financiero de su padre. Especialmente cuando se encuentra en una etapa tan importante de su carrera, añadió Robert. James puede abrirle muchas puertas. Conexiones que le llevarían décadas construir por su cuenta. La insinuación era clara. Emma estaba perdiendo oportunidades por tener un padre que no podía contribuir económicamente a su ascenso social. Fue entonces cuando Victoria sacó un pequeño sobre de su bolso. De hecho, dijo, colocándolo en la mesa a mi lado, hemos preparado algo para ti. Dentro había un cheque de $700 a mi nombre. El primer pago, explicó con una sonrisa radiante, para que puedas empezar a organizarte mejor. Lo consideramos una inversión en la felicidad de nuestra futura nuera. Miré el cheque durante un largo rato. $700. En una tarde típica de trabajo, yo aprobaba contratos que movían más dinero del que ellos verían en todo un año. Pero para ellos, era una generosa suma ofrecida a un hombre desesperado. Es muy generoso, logré decir, guardando el cheque en el bolsillo de mi camisa. Emma finalmente levantó la vista y vi que se le llenaban los ojos de lágrimas. No de gratitud, sino de humillación. Estaba avergonzada de mí. Papá, no tienes por qué, comenzó a decir, pero la interrumpí con una mirada tranquila. Su preocupación es conmovedora, les dije a los Hamilton. Apenas me conocen y ya están dispuestos a ayudar. Es lo que hacemos por la familia, respondió Robert, dando una palmadita en la mesa como si acabara de resolver todos los problemas del mundo. James parecía cada vez más incómodo. Quizás deberíamos pedir la cuenta, sugirió tímidamente. Tonterías, exclamó Victoria. La noche aún es joven. Michael, cuéntanos sobre tu trabajo. Emma mencionó que trabajas en una oficina. Trabajo en la construcción, respondí simplemente. Ah, trabajo manual, exclamó Robert como si acabara de resolver un enigma. Eso lo explica todo. Debe de ser difícil competir con mano de obra más joven hoy en día. Mano de obra más joven. El hombre que había supervisado la construcción de algunos de los proyectos más complejos de la costa este estaba siendo categorizado como un obrero envejecido que luchaba por mantener su relevancia. La experiencia tiene su valor, respondí con calma. Claro, claro, asintió Victoria con condescendencia. Pero seamos prácticos. A los 56 años, debe estar pensando en jubilarse, o al menos en algo menos exigente físicamente. Físicamente exigente. Realmente creían que me pasaba los días cargando ladrillos y manejando maquinaria pesada. De hecho, dijo Robert, animándose como si acabara de tener una idea brillante, conozco algunos tipos que trabajan en seguridad patrimonial. Trabajo nocturno, bien remunerado para alguien con tu experiencia de vida. Trabajo nocturno como guardia de seguridad. Para el hombre que había diseñado los sistemas de seguridad de la mitad de los edificios comerciales de Manhattan. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que no se trataba solo de dinero o estatus social. Se trataba de poder. Los Hamilton necesitaban creer que eran superiores a mí para mantener intacta su propia imagen. No estaban tratando de ayudar a un hombre en apuros. Estaban comprando el derecho a sentirse importantes. Emma permanecía en silencio, pero podía ver el conflicto en sus ojos. Una parte de ella estaba mortificada por la situación.
Otra parte estaba empezando a aceptar la versión de los Hamilton sobre quién era yo. ¿Sabéis qué es lo que más me impresiona de vosotros?, pregunté, tomando otro sorbo del carísimo vino. ¿Qué?, preguntó Victoria, esperando claramente un cumplido. La facilidad con la que convierten la generosidad en control. El silencio que siguió fue diferente a los anteriores. Este tenía bordes afilados. No lo entiendo, dijo Robert, con la voz perdiendo un poco de su tono amistoso. Claro que lo entiendes, respondí suavemente. No estáis ofreciendo ayuda. Estáis comprando una posición. James tragó saliva. Emma me miró con una expresión que no pude descifrar. Michael, dijo Victoria, con voz aún dulce pero con un tono de advertencia, no sé si comprendes completamente nuestra situación. Creo que la comprendo perfectamente. Robert se inclinó hacia adelante. Quizás deberías pensarlo detenidamente antes de morder la mano que te tiende para ayudarte. Morder la mano. La máscara estaba empezando a resbalarse. Es precisamente ese tipo de lenguaje lo que me hace cuestionar sus motivaciones, respondí, manteniendo la voz firme. Fue entonces cuando Victoria mostró sus verdaderos dientes. Michael, tienes que entender una cosa, Emma es especial. Se merece lo mejor. Si realmente te preocupas por ella, no dejarás que tu orgullo se interponga en las oportunidades que podemos ofrecerte. Oportunidades que podrían retirarse si no me comportaba como el beneficiario agradecido que esperaban. El chantaje emocional estaba completo. Acepta nuestra caridad y mantente en tu lugar, o perjudica el futuro de tu hija. Miré a Emma, que seguía evitando mi mirada, y tomé mi decisión final. ¿Querían jugar al juego del poder? Yo llevaba 25 años jugando a esos juegos a niveles que ellos ni siquiera sabían que existían. Pero, a diferencia de ellos, yo no necesitaba comprar mi puesto en la mesa. Ya lo tenía. La tensión en la mesa de Le Bernardin se hizo palpable tras mi comentario sobre comprar posiciones. Victoria y Robert intercambiaron una mirada rápida, de esas que las parejas desarrollan tras décadas practicando la manipulación en pareja. Michael, dijo Victoria, con un tono maternal forzado en la voz, entiendo que pueda ser difícil aceptar ayuda. El orgullo masculino es algo complicado. Orgullo masculino. Como si mi renuencia a aceptar caridad fuera un defecto de carácter primitivo. Pero seamos prácticos, añadió Robert, apoyando los codos en la mesa como si estuviera a punto de explicar matemáticas básicas a un niño. Emma está en una edad crucial. A los 26 años es cuando se establecen las bases para el futuro. Y James puede ofrecer esas bases, continuó Victoria, tocando ligeramente el brazo de su hijo con la mano. Conexiones en el ámbito financiero, oportunidades en empresas prestigiosas, una red social que llevaría años construir por tu cuenta. Emma finalmente habló, con una voz casi susurrante. Papá, tal vez deberíamos simplemente. ¿Simplemente qué?, pregunté con calma. Ella dudó, mirando nerviosamente a James antes de continuar. Tal vez deberíamos estar agradecidos por su oferta. Solo están tratando de ayudar. Agradecidos. Mi propia hija me estaba pidiendo que estuviera agradecido por las migajas que me ofrecían personas que me veían como un proyecto de caridad. Fue en ese momento cuando Robert decidió escalar la situación. De hecho, dijo, sacando su teléfono del bolsillo, tengo aquí el contacto de un amigo que administra un programa de vivienda subvencionada. Apartamentos decentes para personas de su edad con ingresos limitados. Puso el teléfono sobre la mesa, mostrando un contacto guardado como Tony, Vivienda Popular. Tony ha conseguido colocar a varios conocidos nuestros en lugares seguros y limpios. Nada lujoso, por supuesto, pero adecuado para sus necesidades. Vivienda Popular. Para el hombre que poseía 3 propiedades en Manhattan y una casa de verano en los Hamptons. Victoria aplaudió suavemente, como si acabara de resolver todos los problemas sociales de la ciudad. Perfecto. Vamos a llamarle ahora mismo. Tony es maravilloso con los casos especiales. Casos especiales. Me había convertido en un caso especial. Emma estaba roja de vergüenza, pero no protestaba. James parecía querer desaparecer en la silla, pero también permanecía en silencio. «Sabes», dijo Victoria, con un tono de inspiración en la voz, «esto podría ser el comienzo de algo maravilloso. Michael, podrías convertirte en un ejemplo para otros hombres en tu situación». «¿Qué situación sería esa?», pregunté. «Hombres mayores que han perdido relevancia en el mercado laboral moderno», explicó Robert con la paciencia de alguien que habla con una persona con dificultades de comprensión.
La transición puede ser difícil, pero con el apoyo adecuado. Había perdido relevancia. El hombre que había revolucionado las técnicas de construcción sostenible y supervisado proyectos que redefinirían el horizonte de Nueva York durante los próximos 50 años había perdido relevancia. Papá, dijo Emma suavemente, ¿no crees que sería bueno no tener que preocuparte tanto por el dinero? La traición en su voz fue más dolorosa que todas las condescendencias de los Hamilton juntas. Mi propia hija estaba sugiriendo públicamente que yo era una carga financiera en su vida. Emma siempre ha sido muy sensible con respecto a sus finanzas, me explicó Victoria, como si Emma no estuviera presente. Las hijas de padres, con dificultades, tienden a desarrollar ansiedad financiera. Hijas de padres con dificultades. Como si mi situación financiera fuera una enfermedad contagiosa que había infectado a mi hija. Robert se inclinó hacia adelante, adoptando el tono de un hombre de negocios resolviendo un problema complejo. Michael, voy a ser directo contigo. Emma se merece estabilidad. No debería pasar los mejores años de su vida preocupándose por si su padre podrá pagar el alquiler. O si ella tendrá que mantenerlo en su vejez, añadió Victoria con brutal honestidad. El silencio que siguió fue ensordecedor. Emma estaba estudiando sus manos como si contuvieran los secretos del universo. James finalmente encontró el valor para hablar. Quizás deberíamos cambiar de tema, sugirió tímidamente. Tonterías, replicó su madre. Estas conversaciones son necesarias. Michael necesita comprender la realidad de la situación. La realidad de la situación. Como si fuera un niño al que los adultos responsables tuvieran que explicarle la vida. Fue entonces cuando Robert sacó una tarjeta de crédito corporativa del bolsillo. ¿Sabes lo que vamos a hacer?, anunció. Vamos a empezar de inmediato. Michael, quiero que vayas mañana al centro comercial y compres ropa adecuada para las entrevistas de trabajo. Paga todo con esta tarjeta. Deslizó la tarjeta por la mesa hacia mí. El límite de $5,000 debería ser más que suficiente para un guardarropa básico. $5,000. Para ropa adecuada, para entrevistas de trabajo que ellos asumían que yo necesitaría. Y después, continuó Victoria con entusiasmo, podemos trabajar en tu currículum. Tengo una amiga que es especialista en reorientación profesional para casos como el tuyo. Casos como el mío. El lenguaje se había vuelto completamente deshumanizado. Emma levantó la vista por primera vez en varios minutos. Papá, creo que están tratando de ser amables. Amables. Mi hija estaba interpretando la humillación sistemática como amabilidad. De hecho, dijo Robert, sacando su bloc de notas, voy a hacer una lista de contactos que pueden ser útiles. No son puestos glamurosos, entiéndelo, pero son honestos. Empezó a escribir, murmurando mientras tomaba notas. Seguridad nocturna, conserjería, quizá algo de jardinería. Seguridad nocturna, conserjería, jardinería. Para el hombre que había diseñado sistemas de seguridad para edificios federales, supervisado el mantenimiento de complejos residenciales de $1,000 millones y desarrollado proyectos de paisajismo urbano sostenible para 3 estados. Michael, estás muy callado, observó Victoria. Espero que no te sientas abrumado por tanta generosidad. Generosidad. La palabra sonó como una bofetada. Fue en ese preciso momento cuando tomé mi decisión final. ¿Querían ver a un hombre quebrantado y agradecido? Eso es exactamente lo que iban a ver. Pero lo que no sabían era que yo había pasado 25 años aprendiendo que la verdadera construcción se produce después de destruir por completo los cimientos inadecuados. Y los cimientos de su arrogancia estaban a punto de ser puestos a prueba por un terremoto que nunca verían venir. Porque mientras ellos se divertían construyendo su narrativa sobre mi insignificancia, yo estaba catalogando mentalmente cada palabra, cada gesto, cada revelación sobre sus verdaderos caracteres. El hombre al que estaban humillando no existía. Pero el hombre que estaba sentado en silencio en esa mesa, observando, tomando notas, planeando, ese hombre estaba a punto de enseñarles la diferencia entre la apariencia y la realidad. Y la lección sería inolvidable. En la semana siguiente a la cena en Le Bernardin, los Hamilton no perdieron tiempo en poner en marcha su proyecto benéfico. Victoria me llamaba a diario para informarme de mis supuestas necesidades. Michael, querido, su voz sonaba por el teléfono con esa dulzura artificial que había aprendido a reconocer. He hablado con Tony sobre el apartamento subvencionado. Tiene una unidad disponible en Queens que sería perfecta para ti. Estaba en mi oficina en la planta 42 de Atlantic Industries,
observando cómo la ciudad se extendía infinitamente a través de los ventanales que iban del suelo al techo. Sobre mi mesa, contratos por valor de $200 millones esperaban mi aprobación. Es muy amable, Victoria, respondí, manteniendo mi voz adecuadamente humilde. Y Robert ha conseguido concertarte 3 entrevistas esta semana. Continuó entusiasmada. Una para vigilante nocturno, otra para jardinero y una tercera para... Bueno, es un trabajo de limpieza, pero la paga es decente. Vigilante nocturno. Para el hombre que había diseñado los sistemas de seguridad de la mitad de los edificios que podía ver desde mi ventana. Realmente lo han pensado todo. Logré responder. Es lo que hacemos por la familia, dijo, y pude oír la sonrisa de satisfacción en su voz. Por cierto, James mencionó que Emma está mucho más tranquila ahora que sabe que está siendo cuidado adecuadamente. Bien cuidado. Como si fuera una mascota anciana que por fin había encontrado un hogar responsable. Fue entonces cuando Robert cogió el teléfono. Michael, amigo mío, tengo excelentes noticias. Mi contable me ha dicho que puedes beneficiarte de varias deducciones fiscales por estar en tu situación actual. Mi situación actual. Su lenguaje se volvía más deshumanizado con cada conversación. Él puede ayudarte a maximizar tu devolución de impuestos, continuó Robert. Por supuesto, hay una tarifa de servicio, pero podemos cubrirla por ti. Querían gestionar mis impuestos. Al hombre que había estructurado acuerdos fiscales para proyectos de infraestructura gubernamental le estaban ofreciendo ayuda para rellenar un formulario básico. Robert, dije con calma, ¿puedo preguntarte algo? Claro, claro. ¿Qué ganan exactamente ayudando a alguien como yo? Hubo una pausa prolongada. Entonces Robert se rió, de esa manera forzada que usan los hombres ricos cuando quieren parecer magnánimos. Michael, no ganamos nada. Solo la satisfacción de marcar la diferencia. Así es como nos han educado a las personas como nosotros. Personas como nosotros. La arrogancia en su voz era tan densa que casi podía tocarla. Entiendo, respondí. ¿Y Emma? ¿Cómo está llevando toda esta reorganización? Oh, está floreciendo. Victoria volvió a coger el teléfono. Ahora que no tiene que preocuparse constantemente por sus dificultades económicas, está mucho más presente en nuestros eventos sociales. En sus eventos sociales. Como si mi hija hubiera sido finalmente aceptada en un club exclusivo. De hecho, continuó Victoria, claramente emocionada, estamos planeando un pequeño evento benéfico el próximo viernes. Nada muy elaborado, solo algunas familias influyentes reunidas por una buena causa. ¿Qué tipo de evento? Una recaudación de fondos para familias necesitadas. Gente en tu situación. Sería maravilloso que pudieras venir. Ir al propio evento benéfico como objeto de caridad. La ironía era tan densa que casi me echó a reír. Emma dijo que te encantaría, añadió Victoria. Una oportunidad para conocer a otras personas que han recibido nuestra ayuda. Podríais formar una pequeña comunidad de apoyo. Una comunidad de apoyo. Para otros proyectos benéficos de los Hamilton. ¿Dónde se celebrará? Pregunté. En nuestra casa de Southampton. Oh, Michael, te encantará. Tenemos unas vistas magníficas del océano. Por supuesto, es una propiedad modesta para nuestros estándares, solo 8.000 metros cuadrados. 8.000 metros cuadrados. Modesta. Robert puede enviar un coche a recogerte, se ofreció. No queremos que te preocupes por el transporte. Fue en ese momento cuando tomé mi decisión final sobre cómo y cuándo revelar exactamente a quién estaban tratando de ayudar. En realidad, dije con calma, creo que puedo encargarme de mi propio transporte. Oh, no seas orgulloso, se rió Victoria. No hay nada de malo en aceptar ayuda. Después de colgar, me quedé sentado en silencio durante varios minutos, observando el movimiento de la ciudad abajo. Gente caminando con determinación, construyendo sus vidas, creando valor real en el mundo. Entonces cogí mi teléfono y marqué un número que no había usado en meses. ¿Patricia? Soy Michael Thompson. Sí, el Michael de Atlantic. Escucha, necesito un favor específico para el viernes por la noche. Patricia Chen había sido mi asistente personal durante 15 años y era una de las personas más organizadas que conocía. Si alguien podía coordinar lo que tenía en mente, era ella. Necesito que organices una pequeña presentación. Le expliqué. Nada muy elaborado.
Solo unas diapositivas sobre nuestros proyectos más recientes. Y Patricia, necesito que vengas conmigo. ¿Puedo preguntar el contexto? Preguntó con su eficiencia característica. Digamos que necesito corregir algunas percepciones erróneas. En los días siguientes, los Hamilton intensificaron sus esfuerzos benéficos. Emma me llamó el martes, con una voz que mezclaba gratitud y vergüenza. Papá, los padres de James te han conseguido ese apartamento. Es pequeño, pero limpio y seguro. Emma, le dije suavemente, ¿cómo te sientes con todo esto? Yo, me siento aliviada, admitió. Sé que suena terrible, pero estaba realmente preocupada por cómo te iría. Ya sabes, con la edad y todo eso. Mi propia hija había empezado a creer en su narrativa sobre mi incapacidad. ¿Y eres feliz con James? Mucho, respondió rápidamente. Es maravilloso, papá. Y su familia, realmente se preocupan. Quieren lo mejor para todos. Si estas historias de transformación y cambio te están llegando al corazón, no olvides suscribirte al canal para seguir viendo más momentos en los que la verdad triunfa sobre la arrogancia. El jueves, Victoria llamó con instrucciones detalladas para la fiesta. El código de vestimenta es informal elegante, explicó. Nada demasiado elegante, ya sabes. Queremos que nuestros invitados especiales se sientan cómodos. Invitados especiales. Como si fueran especímenes raros que se exhiben para entretener. Ah, y Michael, añadió como si acabara de recordar algo trivial, hemos planeado una pequeña presentación durante la cena. Unas palabras sobre el trabajo que hacemos con familias necesitadas. ¿Quizás podrías decir unas palabras? Sobre cómo nuestra ayuda ha marcado la diferencia. Quería que diera un discurso de agradecimiento. Ante un público de gente rica, dando testimonio de cómo la caridad de los Hamilton me había salvado la vida. Sería un honor, respondí con calma. Perfecto. Robert está muy emocionado. Le encanta cuando nuestros proyectos se convierten en historias de éxito. Proyectos. Historias de éxito. Después de colgar, abrí mi portátil y empecé a preparar mi propia presentación. No sería exactamente lo que los Hamilton esperaban, pero sin duda sería una historia de éxito. El viernes llegó con un cielo despejado y una suave brisa procedente del océano. A las 5 de la tarde, Patricia y yo estábamos en mi garaje privado, donde guardaba mis 3 coches. ¿Cuál de ellos, señor Thompson?, preguntó, mirando el BMW, el Mercedes y el Aston Martin. Ninguno, respondí, señalando la esquina donde estaba aparcado mi Honda Civic del 2012. Hoy vamos a mantener la coherencia. Pero en el maletero del Honda, cuidadosamente empaquetado, había un proyector portátil y una carpeta con documentos que cambiarían por completo la dinámica de la noche. Mientras conducíamos hacia Southampton, Patricia revisó los últimos detalles. La presentación está cargada y probada, confirmó. Los contratos están organizados cronológicamente y he traído copias de los principales proyectos de los últimos 5 años. ¿Y los comunicados de prensa? Todos aquí. Incluido el artículo de Forbes del mes pasado sobre ti como el arquitecto invisible de Manhattan. Sonreí por primera vez en semanas. Arquitecto invisible. Si supieran lo literal que se volvería esa descripción esta noche. Cuando llegamos a la propiedad de los Hamilton en Southampton, me quedé impresionado a mi pesar. Era realmente espectacular, una mansión de estilo colonial con vistas al océano, jardines meticulosamente cuidados y una entrada circular con capacidad para al menos 20 coches. Victoria me recibió en la puerta principal, vestida con un vestido de cóctel que probablemente costaba más que el salario anual de una persona normal. Michael, me alegro de que hayas podido venir, dijo, abrazándome como si fuera un pariente lejano que hubiera superado una enfermedad terminal. Emma apareció justo detrás de ella, radiante con un vestido azul marino que nunca había visto. James estaba a su lado, claramente incómodo, pero tratando de mantener una sonrisa educada. Papá, ¿te ves bien?, dijo Emma, dándome un rápido abrazo. ¿Patricia?, preguntó Victoria, fijándose en mi acompañante. Mi asistente, expliqué simplemente. Oh, qué encantadora, sonrió Victoria con condescendencia. Por supuesto que puede quedarse. Siempre hay sitio para una persona más. Patricia mantuvo su expresión profesional neutra, pero pude ver el brillo de diversión en sus ojos. Mientras caminábamos hacia el salón principal, observé a los demás invitados. Unas 40 personas, todas claramente del círculo social de los Hamilton. Ropa cara, joyas discretas pero valiosas,
Esa confianza casual que viene de no tener que preocuparse nunca por el dinero. Y en la esquina de la sala, un pequeño grupo de 5 personas que claramente no pertenecían al mismo círculo social. Los otros, proyectos benéficos, de los Hamilton. Ahí era donde Victoria me estaba llevando. Michael, quiero presentarte a unas personas maravillosas, dijo alegremente. Sara perdió su trabajo hace 6 meses y la estamos ayudando con el alquiler. Tommy se está recuperando de una lesión laboral y María acaba de enviudar. Nos estaba presentando como si fuéramos animales en un zoológico social. Encantado de conoceros, les dije sinceramente a los demás. Parecían genuinamente necesitados y agradecidos por la ayuda que estaban recibiendo. Lo que me molestaba no era la caridad en sí, sino la forma en que se presentaba. Como teatro. Como entretenimiento. Robert se acercó con 2 copas de champán. Michael, el hombre del momento, dijo jovialmente. ¿Listo para tu gran noche? Más que listo, respondí, aceptando el champán. Excelente. Hemos planeado tu presentación para justo después del plato principal. Solo unos minutos sobre cómo nuestra ayuda ha cambiado tu perspectiva de la vida. Nuestra ayuda cambió mi perspectiva. Si él supiera. De hecho, dije con calma, he traído una pequeña presentación visual. Espero que no les importe. Por supuesto que no, exclamó Victoria, aplaudiendo. ¡Qué organizado! Robert, ha traído diapositivas. Diapositivas. Como si fuera un niño de primaria haciendo un proyecto de ciencias. ¿Puede Patricia configurar el equipo durante la cena? Pregunté. Por supuesto, accedió Robert. ¡Qué dedicación! ¿Lo ves, cariño? Le dijo a Victoria. Es precisamente esa actitud la que separa los casos de éxito de los demás. Casos de éxito. Los demás. Mientras nos dirigíamos a la cena, sabía que la siguiente hora sería la última en la que los Hamilton se sentirían superiores a cualquier persona en esa sala. Porque pronto descubrirían que el hombre al que habían tratado con condescendencia durante semanas era, en realidad, el artífice de la mitad del mundo en el que vivían. Y ese descubrimiento lo cambiaría todo. La cena en el salón principal de la mansión de los Hamilton fue una exhibición cuidadosamente orquestada de riqueza casual. Los cristales de baccarat reflejaban la luz de los candelabros centenarios, mientras que los camareros uniformados servían platos que costaban más que el salario mensual de una persona común. Yo estaba sentado en la mesa de los proyectos especiales, observando Victoria circular entre los invitados como una radiante anfitriona, deteniéndose ocasionalmente para compartir actualizaciones inspiradoras sobre sus casos de caridad. Michael ha sido un verdadero ejemplo de gratitud, anunció a un grupo de elegantes parejas. A veces, las personas solo necesitan un poco de ayuda para recuperar su dignidad. Recuperar mi dignidad. Como si ella me hubiera rescatado de una vida de desesperación. Patricia estaba configurando discretamente el proyector portátil en la esquina de la sala, probando las conexiones y ajustando la pantalla que se había instalado para la presentación inspiradora de la noche. Emma se acercó a mi mesa durante el segundo plato, con una mezcla de vergüenza y preocupación maternal en el rostro. «Papá, ¿estás seguro de lo de la presentación?», susurró. «No tienes por qué sentirte obligado a hablar en público sobre nuestra situación». Nuestra situación. Hasta mi propia hija había empezado a aceptar la versión de los Hamilton sobre nuestra supuesta precariedad económica. «Estoy completamente seguro», respondí con calma. James apareció a su lado, claramente incómodo con toda la situación. «Sr. Thompson, si lo prefiere, puedo hablar con mi madre para que cancele su parte». «No será necesario», dije, observando a Robert dirigirse al pequeño escenario improvisado en el centro de la sala. «Amigos», Robert llamó la atención golpeando ligeramente una copa de cristal. «Ha llegado el momento especial de nuestra noche. Como saben, Victoria y yo creemos profundamente en el poder transformador de la generosidad dirigida». Generosidad dirigida. Como si la caridad fuera una inversión estratégica. Esta noche, se unió Victoria, tenemos el placer de presentar uno de nuestros casos de mayor éxito. Michael Thompson, un hombre que se enfrentaba a retos significativos, y como nuestra ayuda le permitió recuperar su estabilidad. Retos significativos. Recuperar mi estabilidad. Michael compartirá con nosotros cómo la bondad puede cambiar verdaderamente vidas, anunció Robert, haciéndome señas para que me acercara al escenario. Mientras caminaba hacia el micrófono, observé las expresiones en los rostros de los invitados. Pena bien intencionada,
curiosidad casual y esa sutil satisfacción que sienten las personas ricas cuando son testigos de su propia magnanimidad en acción. Buenas noches, comencé, con mi voz resonando tranquilamente en el silencioso salón. Mi nombre es Michael Thompson y estoy profundamente agradecido por la oportunidad de estar aquí esta noche. Victoria sonrió radiante, claramente anticipando un discurso edificante sobre cómo la caridad de los Hamilton había salvado mi vida. Antes de comenzar, continué, me gustaría que mi asistente, Patricia, nos ayudara con una pequeña presentación visual que he preparado. Patricia asintió discretamente y la primera imagen apareció en la pantalla detrás de mí. Era una fotografía aérea del horizonte de Manhattan. Esta es una vista familiar para la mayoría de ustedes, dije, señalando la imagen. Pero me gustaría llamar su atención sobre algunos edificios concretos. Apareció un punto rojo que resaltaba un imponente rascacielos en el centro de la imagen. Este es el Freedom Tower Plaza, expliqué con calma. Un complejo de oficinas de 42 pisos terminado en 2019. Coste total de la construcción, $230 millones. Un murmullo bajo comenzó a circular por la sala. Esta no era la presentación que esperaban. El proyecto fue supervisado íntegramente por mí, Michael Thompson, en mi cargo de vicepresidente ejecutivo de operaciones de Atlantic Industries. El silencio que siguió fue tan profundo que podía oír el sonido de las olas rompiendo la playa a través de las ventanas abiertas. Victoria parpadeó varias veces, como si intentara procesar unas palabras que no tenían sentido en el orden en que se habían pronunciado. Lo siento, dijo, con la voz ligeramente temblorosa, pero creo que no lo he entendido bien. Patricia, siguiente diapositiva, por favor. La imagen cambió para mostrar la nueva terminal del aeropuerto JFK, con un cartel claramente visible que acreditaba a Thompson y Associates Engineering. Terminal Internacional JFK, Puerta Sur, continué con mi voz manteniendo el mismo tono educado y tranquilo. Proyecto de renovación y ampliación de $150 millones. Una vez más, supervisado íntegramente por mí. Robert se había puesto visiblemente pálido. Michael, yo, no entiendo. Claro que no entiendes, respondí amablemente. Porque pasasteis 3 semanas catalogando cuidadosamente todas vuestras suposiciones sobre quién era yo, sin hacer ni una sola pregunta sobre quién soy realmente. Emma estaba ahora de pie, con las manos cubriéndose la boca, en estado de shock. Patricia, el informe financiero, por favor. La pantalla mostraba ahora un documento oficial de Forbes, con mi fotografía claramente visible junto al título, los 50 ejecutivos más influyentes de la costa este. Mi salario base anual en Atlantic Industries, dije, dejando que la cifra en la pantalla hablara por sí misma, es de $670,000. Eso sin incluir las bonificaciones por rendimiento, que el año pasado ascendieron a otros $400,000. Victoria se había sentado pesadamente en una silla cercana, con la mano presionada contra el pecho como si le costara respirar. Así que, cuando me ofrecieron $700 al mes para ayudarme, continué, con un tono de genuina diversión en mi voz, básicamente me estaban ofreciendo menos de lo que gasto en una sola comida de negocios. Pero, balbuceó Robert, conduces un Honda Civic. Vives en un apartamento sencillo. Conduzco un Honda Civic porque es fiable y eficiente. Vivo en un apartamento sencillo porque prefiero invertir mi dinero en experiencias y causas significativas en lugar de impresionar a desconocidos con posesiones materiales. Patricia pasó a la siguiente diapositiva, que mostraba una foto de la fachada de Atlantic Industries con mi nombre en la junta directiva. Vieron a un hombre de mediana edad conduciendo un coche modesto y vistiendo ropa sencilla, e inmediatamente asumieron que estaba arruinado y desesperado, dijo, observando las expresiones mortificadas que se extendían por la sala. Nunca se les ocurrió que alguien pudiera elegir la sencillez en lugar de la ostentación. Emma se acercó lentamente al escenario, con lágrimas corriendo por su rostro. Papá, ¿por qué no dijiste nada? Porque quería ver, respondí con sinceridad, quiénes eran realmente cuando pensaban que estaban tratando con alguien a quien consideraban inferior. Fue entonces cuando Victoria finalmente encontró su voz, aunque temblaba visiblemente. Michael, yo, nosotros solo, pensábamos que estábamos ayudando. Pensaban que estaban comprando el derecho a sentirse superiores, la corregí amablemente. Y funcionó, ¿no? Durante 3 semanas, se sintieron generosos, importantes, necesarios. Pudieron mirar por encima del hombro a alguien y ofrecerle las migajas de su mesa. Robert intentó una última maniobra defensiva.
Bueno, técnicamente, nuestras intenciones eran buenas. Técnicamente, respondí, sus intenciones eran alimentar sus propios egos a costa de la dignidad de otra persona. La diferencia es que la persona en cuestión tenía los recursos suficientes para exponer su hipocresía. Patricia mostró la última diapositiva, una fotografía de los principales proyectos que había supervisado en los últimos 5 años, incluyendo hospitales, escuelas y viviendas populares reales. Para tu información, dijo, yo dono regularmente a organizaciones benéficas reales. No a las que utilizan la necesidad ajena como entretenimiento para cenas sociales, sino a organizaciones que trabajan silenciosamente para crear cambios sistémicos. Victoria estaba llorando ahora, con lágrimas manchando su maquillaje cuidadosamente aplicado. En cuanto a sus ofertas de trabajo, continué, trabajo como guardia de seguridad nocturno para el hombre que diseñó los sistemas de seguridad de los edificios federales. Jardinería para quien desarrolló proyectos de paisajismo urbano sostenible para 3 estados. La ironía es casi artística. El silencio en la sala era absoluto. 40 personas que habían venido a presenciar un espectáculo benéfico se encontraban ahora cara a cara con sus propias limitaciones de percepción. James finalmente habló, con una voz casi susurrante. Señor Thompson, lo siento mucho. No has hecho nada, James, respondí con calma. Excepto permitir que tus padres definieran su opinión sobre mí basándose en apariencias superficiales. Emma subió al escenario y me abrazó, con los hombros temblando. Papá, perdóname. Debería haberlo sabido, debería haber confiado. Deberías, asentí suavemente, pero también has aprendido una valiosa lección sobre hacer suposiciones basadas en las apariencias. Me volví hacia Victoria y Robert, que parecían haber envejecido 10 años en los últimos 15 minutos. Por cierto, dije, sacando el cheque de $700 del bolsillo de mi camisa, voy a devolver esto. Tengo una sugerencia mejor para el dinero. Rompí el cheque en pedazos pequeños, dejando que los fragmentos cayeran al suelo del escenario. Úsenlo para financiar un curso sobre humildad. Claramente lo necesitan. En los meses que siguieron a aquella noche en Southampton, la vida de los Hamilton cambió drásticamente. Robert perdió 3 grandes clientes después de que la historia se difundiera por los círculos sociales de Manhattan. Victoria canceló todos los eventos benéficos, incapaz de afrontar los susurros y las miradas de juicio. Emma me visitó una semana después, todavía asimilando todo lo que había descubierto. Papá, ¿por qué nunca me contaste sobre tu trabajo?, preguntó, sentada en mi oficina, observando los proyectos esparcidos por las paredes. Porque quería que me quisieras por el hombre que soy, no por el dinero que gano, respondí. Y quería que aprendieras a valorar a las personas por su carácter, no por su cuenta bancaria. James terminó la relación 2 días después. No por enfado, sino por vergüenza. Se dio cuenta de que había pasado 3 años saliendo con una mujer que había permitido que su familia humillara a su propio padre. La verdadera transformación se produjo cuando Emma empezó a trabajar como voluntaria en proyectos de vivienda reales. No en eventos sociales disfrazados de caridad, sino en trabajo genuino con familias necesitadas. Aprendí que la sencillez no significa pobreza, me dijo meses después. Y que la ostentación rara vez significa sustancia. En cuanto a los Hamilton, he oído que se mudaron a Florida. Victoria sigue organizando pequeños eventos, pero nunca más con la misma arrogancia. La lección más poderosa que aprendí: la verdadera riqueza no está en lo que posees, sino en quién eliges ser cuando nadie te está observando. Si estas historias sobre la dignidad, el carácter y la importancia de no juzgar por las apariencias te han llegado al corazón, suscríbete al canal para ver más momentos en los que la verdad triunfa sobre la superficialidad. Porque, al fin y al cabo, no importa el tamaño de tu cuenta bancaria. Lo que importa es el tamaño de tu carácter.